La memoria, porque esta semana también se conmemoran ya 40 años de democracia y un aniversario más del Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos con las compañeras, felices de volver acá otro jueves, 47 años sí, del golpe cívico-militar, y bueno, y nosotras también venimos a plantear una nueva, no tan nueva, pero una perspectiva muy importante que Sí. es tener en cuenta de qué modo se vincula la perspectiva de género con el reclamo de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que tiene muchas vinculaciones. Por Un supuesto. grupo de madres, lo que ha pasado también con la apropiación de los chicos, también la intención de visibilizar también lo que ha sucedido con la comunidad LGBT durante la dictadura también. Así que seguro vamos a tocar varias aristas. Sí, exactamente. Bueno, una de las cosas que venimos a hablar, nos parece muy importante siempre arrancar desde la historia, Sí. porque sin un contexto no entendemos en dónde estamos, de dónde salen estas abuelas de Plaza de Mayo, de dónde salieron, quiénes eran, qué hacían en su momento. Se tienen como muy sentados su presencia actualmente, pero capaz que no todos conocen su historia. Sí. Bueno, estas abuelas en general eran madres que su lucha nace del dolor, de la búsqueda y de la lucha colectiva. Empezaron siendo 14 que se encontraron, 14 madres a las que habían secuestrado a sus hijos, hijas, hijes, y que querían respuestas. Ellas lo únicos que buscaban eran poder saber a dónde estaban sus hijos, los querían vivos todavía, y exigían respuestas de, bueno, un Estado que en ese momento no era un Estado tal como lo conocemos ahora, claramente. Sin duda. En ese momento también, bueno, hay que tener presente que se nos había suprimido muchísimos derechos que hoy tenemos, como por ejemplo el juntarnos en áreas públicas. Sí. Entonces, estas mujeres se juntaban clandestinamente a ver en dónde estaban sus hijos, a preguntarse qué acciones colectivas podían hacer para tener una respuesta. Sí. Entre ellas dijeron, se hermanaron y salieron a Plaza de Mayo. En esta acción que era delictiva porque no podían realizarlo, ellas dijeron, bueno, no importa, vamos a ir a Plaza de Mayo a buscar a nuestros hijes. Y bueno, en ese momento, una anécdota muy linda es que un policía federal las agarró y les dijo, no, circulen, no pueden estar acá. Sí. Y ellas circularon en su literalidad. Entonces empezaron a dar vueltas a la plaza y esa fue la primera marcha que realizaron las abuelas de Plaza de Mayo, siendo simplemente 14 señoras que iban con sus cartelitos, con fotos de sus hijos, a dar vueltas a la plaza. De ahí en más, después de esa acción, muchísimas otras madres, muchísimos otros familiares de desaparecidas empezaron a ver que se juntaban todos los jueves a hacer esto, y se empezaron a sumar. Se sumaban y cada vez eran más, pero no tenían todavía un nombre, no tenían una identificación. Y una de las cosas más fuertes que hicieron fue el Día de la Madre en 1977 en la Basílica de Luján. La Iglesia Católica realizó una marcha por el Día de la Madre para visibilizar, porque bueno, propiamente la dictadura lo que quería era reivindicar la familia católica, la familia modelo, entre mil comillas. Entonces ellos dijeron una acción para que se nos vea, porque en la plaza capaz que nos ven las 3 personas y la policía que nos está intentando correr, queremos que nos vea la gente, queremos tener respuestas. En un contexto que me imagino que ya para el común, para el ciudadano, para el varón de ese momento era difícil, en una sociedad hipermachista de ese momento, constituyendo con su valentía un hecho que quizás no lo habían dimensionado tan histórico como hoy. No, sí, además es esto, o sea, realmente la fortaleza que tenían para enfrentarse, porque no es como que las madres iban y no pasaban momentos también conflictivos con la policía. Muchas fueron también detenidas, fueron torturadas, y de todas formas ellas resistían, volvían, siempre queriendo buscar respuestas. Así que nada, finalmente por esta marcha de visibilización en la Basílica de Luján se nació el tan conocido pañuelo blanco, una anécdota muy linda que cuenta Eve de Bonafide, que contaba, es que estaban discutiendo, bueno, cómo nos reconocemos, y no querían ser reconocidas por otras personas, sino era entre ellas, porque no se conocían a todas. Entonces empezaron a tirar ideas, entre ellas estaban como, bueno, llevemos moños de colores, decían no, porque capaz que otra persona
X lleva un moño de color, la metemos y que nada que ver. Podemos buscaban la manera de identificarse. Claro, de generar un grupo, ¿no? De buscarse entre ellas y poder encontrarse en la marea de gente que iba a haber y de ahí poder, porque por supuesto sabían que desde la individualidad no iban a llegar a nada, entonces necesitaban esa colectividad, necesitaban encontrarse. Y de ahí una de las mujeres preguntó, ¿tienen los pañuelos descartables que usaban nuestros hijos? Y dijeron, sí, todas tenemos uno en nuestra casa. Así que el primer pañuelo blanco en realidad fue un pañal de sus hijas desaparecidas. Que en esa época no olvidemos que eran de tela, digamos, ¿no? Y también hay algo de significativo, digamos, porque en ese momento, como dice Ali, los pañales estaban bordados con los nombres de cada uno. Y después hubo un viraje en el hacer colectivo del grupo, ¿no? Que trataban como de hacer cada vez más un movimiento abarcativo. Entonces dijeron, bueno, no los bordemos con los nombres y hagamos de esta lucha algo más que las madres de los desaparecidos, que toda la sociedad se pueda compenetrar con el reclamo de memoria, verdad y justicia, que en definitiva es revisar constantemente los lugares más oscuros de nuestra historia, ¿no? Sí. Y algo que en ese momento estaba sucediendo. Hoy lo vemos a la distancia y descubrimos cientos de cosas que han sucedido, pero que en ese momento eran totalmente desconocidos. Sí, por supuesto. Visibilizar a la sociedad algo que realmente estaba sucediendo. Por supuesto, y hay algo de cierto también en esto que dice Ali, que es el feminismo nos ha permitido... Y la perspectiva de género, ¿no? Porque nos ha permitido mirar con otros ojos estos sucesos horribles de nuestra historia, ¿no? Entonces poder otorgarles quizás un matiz un poco más complejo a las mismas complejidades de la historia, ¿no? Entonces, bueno, revisemos las torturas, revisemos los centros clandestinos de detención y todo lo que pasaba dentro de los centros clandestinos de detención, pero los revisemos con una mirada de género, veamos cuál era el aditamento que se les agregaba a las mujeres y a las personas de la comunidad LGTBIQ por el solo hecho de serlo, ¿no? Entonces, eso es un rasgo importante que se ha añadido en los últimos años en ese sentido, ¿no? Por eso es que ahora, por ejemplo, hablamos de 30.400 desaparecidos, que el 400 es una cifra simbólica, o sea, pero es un simbolismo importante o sea, si no existiría Jáuregui como una figura, ¿no? La CHA como un movimiento tan importante. Jáuregui habló de la necesidad en su momento, cuando se hizo el informe de la CONADEP, él dijo, bueno, pero seguimos invisibilizando las torturas a las personas de la comunidad LGTBIQ, los mecanismos de disciplinamiento que hubo en los centros clandestinos de detención, las violaciones. Entonces, no podemos obviar que las violaciones de por sí, desde la época de la colonia, son mecanismos de disciplinamiento hacia las mujeres y la comunidad LGTBIQ, ¿no? Los correctivos, como se les decía. Entonces, hay muchos libros y mucho material cultural. Nos gusta siempre traer como cosas para que también quienes se interesen puedan leer. Hay un libro que se llama Las grietas en el silencio, que habla de esto, habla sobre este cariz como violeta, que nos gusta decirle por el feminismo, pero en realidad no es violeta, es algo que nos interpela a todos. Entonces no debiéramos hacer una división tan tajante entre, bueno, esto es así, esto es asá. No, es una realidad. Las mujeres siempre tenemos un aditamento más de violencia y la comunidad LGTBIQ más todavía, porque eso se llaman capas de vulnerabilidad. Entonces, en un momento de terrorismo de Estado, y necesariamente van a sufrir más aquellos con más vulnerabilidades, ¿no? Entonces... Y con más disidencia. Por supuesto. Voces mucho más disidentes dentro de lo que era el mandato. Por supuesto, por supuesto. Entonces, nos parece importante no solo traer esta temática, sino también que cuando se habla de los 30.000 empecemos a incorporar el 400, que cuando hablemos de las torturas empecemos a pensar en esta cuestión de las vulnerabilidades, pero también a la gente que está escuchando, que estamos en el 2023, que cuestionar la cantidad de desaparecidos no es una opción, mucho menos en un año electoral donde hay tanta avanzada conservadora. Entonces es importante, nosotras estamos acá como jóvenes, y es importante que
que entendamos que la democracia es un compromiso de todos los días, que la democracia se construye todos los días y se construye también de forma feminista, poniéndose estos anteojos. También pensando que estamos retornando a los juicios de lesa humanidad, entonces de que no hay que perder estos conceptos, no hay que dejarlos atrás, porque una de los parámetros y por los cuales siempre retornamos a la perspectiva de género en la memoria es que todas estas cosas, todos estos datos que estamos diciendo fueron olvidados, o sea, mucho tiempo no se los tuvo en cuenta en los juicios de lesa, entonces que no se pierdan ahora es súper importante para resignificar también todas estas personas que también tienen su historia, que también aparecen, que también son importantes como todos los demás. Sí, y advertir también que el olvido, que la memoria no es un lema. Sí. Que es un compromiso y que al olvido no volvemos nunca más, bueno, se lo construye también todos los días. Entonces, estas identidades, las identidades femeninas, las identidades LGTBIQ también son parte de nuestra historia, entonces eso. También, ¿por qué? Porque estamos, como decía Flor, en pleno 2023 y hay muchísimas cosas de estas torturas sistemáticas que realizaba el Estado de ese momento, la dictadura cívico-militar, que el colectivo LGBTIQ+, sigue pasando al día de hoy en democracia. Sí, entonces sí. También poder retornar a esto para repensar nuestras acciones de hoy en día y terminar con todo el odio que hay al colectivo LGBTIQ+, y a las mujeres, a las disidencias en general, y poder, o sea, repensar también, como decía Flor, estamos en época de campaña, sí. Los lemas de campaña no son casuales, no las cosas que se dicen. Aportación de armas, o sea, sé que claro, no, sí. Bueno, son... Conmemora a lo peor de lo que ha pasado en la historia argentina. ¿Cómo reconstruimos entonces esa memoria con una mirada más con una perspectiva de género? Y bueno, ahí nosotras... Hoy en la actualidad. ¿Cómo la reconstruimos? Y planteándonos distintos debates, yo creo. No sé, Sofi seguro nos puede contar más sobre... Porque lo que decía Max al principio tenía mucha razón. Tiene un montón de aristas esto y un montón de enfoques que podemos empezar a tomar para hacer el análisis o la mirada histórica por sobre los hechos. Sí. Lo cierto es que dentro de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y como decía Flor al principio, en realidad como decía Flor recién, la búsqueda de justicia y de reconstruir la historia ha olvidado durante un tiempo la especial situación de vulnerabilidad de mujeres y de disidencias dentro sí. de del cúmulo de víctimas que ha sufrido la dictadura cívico-militar. Tampoco podemos olvidarnos, y eso también es una invitación a reconstruir, cómo cuando vos decías, Maxi, tiene muchas aristas y hablaste de apropiación, que también tiene un componente, exacto, un correlato con lo que hablábamos y un componente con el que nos tenemos que analizar con perspectiva de género. No nos podemos olvidar que en la dictadura cívico-militar tuvo aliados estratégicos que siguen incidiendo o teniendo incidencia dentro de la vida, de la coyuntura política, de la vida política y del diseño de políticas públicas o hasta del diseño de legislación, ¿no? Sí. Y la creación de sentidos. Y el lobby conservador, como decíamos, en todos los debates por la legalización del aborto se demostraba a favor o levantando banderas en defensa de vida, de la vida. Sí, sí. Y como les decía, bueno, dentro del lobby conservador, muy especialmente la Iglesia Católica. Y nosotras queremos traer y establecer esta vinculación del tema que estamos tratando con el aborto, porque esas personas y esos mismos lemas de defensa por la vida, en otro momento levantaron banderas y carteles que tenían mucho más que ver con la muerte. Sin duda, sí. Las vidas de las personas que estaban en los centros clandestinos no les importó en absoluto. Bueno, y en ese punto en particular yo pienso en cuestionamientos más actuales, como por ejemplo el tema del aborto, cosa que muchos de estos sectores, como vos decís, se mostraban muy en contra y que también eran prácticas que entendemos ahora que han tenido lugar y que también además de la apropiación de los chicos también, y de una forma mucho más grave, mucho más cruel, sí. Muchísimo más grave, porque la autonomía y la voluntad de la persona que estaba involucrada en esa situación era totalmente obviada, sesgada, soslayada por quienes llevaban adelante la práctica. Ahora, mucho más cruel que eso también es
obligar a esas mujeres que estaban embarazadas a gestar y llegar hasta el final de ese embarazo, a parir en condiciones inhumanas, y totalmente con evidencia de tortura espantosa, y con eso después apropiarse de ese bebé y separarlo de esa familia mala, de esa mamá mala, como los mismos lemas que estamos escuchando hoy. Esa familia es mala, esa mamá es mala, o incluso podríamos decir, se parece muchísimo a esto de no te preocupes, lleva el embarazo a término, que después lo das en adopción. Qué hay buena familia que sí te quiera. Qué interesante la vinculación. Ahí me interesaba agregar, para que la gente no crea que es un invento nuestro, hemos buscado una cita de un coronel de la época que era secuestrador así full, Ramón Camps, que decía, era necesario impedir que esos niños fueran criados en las ideas de su versión, que era necesario impedir que esos niños fueran criados en la idea de su versión de sus padres. Las llamadas madres de desaparecidos son todas subversivas. Lo son todos los que no se preocupan por hacer de sus hijos buenos argentinos. Tenemos que insertarlos en buenas familias. Claro. O sea, es la construcción de como una otredad y siempre, y que persiste hasta el día de hoy, de un enemigo imaginario que hay que acabar para poder mantener la idea que tenemos nosotros, ellos, en realidad, de nacionalidad, de cómo tiene que ser la Argentina de hoy en día. De familia tradicional, de familias heterosexuales con mamá y papá y una multiplicidad de niños y niñas. Claro, siempre como desde la mirada de un deber ser, y lo que no es lo que debe ser es ajeno a mí, y es lo que hay que combatirlo. Y es malo y es lo que hay que... O construirlo como ilegal. Exacto. Y volviendo a lo que decía Sofi, ¿qué tiene la apropiación de esa época que ver con el aborto? La autonomía. Es un Estado paternalista pretendiendo decidir sobre la sexualidad y los planes de vida de la gente. Entonces, la tortura en sí misma de saber que hay una persona cuya identidad ha sido suprimida, pero que es tu hijo, o a la vez pretender un buen plan de vida que no te compete a vos, ¿no? Entonces es un Estado regulando sobre lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Bueno, es lo mismo, digamos, que estos sectores que en ese momento bregaron por la muerte. Ahora, en los dos debates, tanto en 2018 como en 2021, en 2020, intentaron hacer, ¿no?, con la vida, supuestamente. Entonces, ¿qué tipo de vida se pretende? Eso es lo importante. Y cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, también hablamos de esto. Hablamos de autonomía, hablamos de libertad, hablamos de planes de vida. Entonces, no retrotraerlo a 50 años atrás, sino... hacerlo carne todos los días. Claro, tal cual. Es algo que todavía nos acompaña y que todavía nos cuesta. ¿Cómo entonces construimos hoy, a 40 años del establecimiento de la democracia en este país, una democracia con perspectiva de género? Con ESI en las escuelas. Para mí lo más importante es la ESI para establecer una base para todas, todes y todes, y para poder construir un futuro más igualitario y que tenga presente estos temas. Y me parece que para la sociedad entera es no pensar en la memoria, la verdad y la justicia únicamente el 24, sino llevarlo todos los días y poder llevarnos estos planteos a la cotidianidad y no pensar que es una locura el plantear que los derechos que teníamos antes y fueron vulnerados también son vulnerados por un Estado democrático hoy en día, como estábamos hablando recién. Sí, obvio. Y ahí agrego yo cómo construimos un reclamo de memoria vigente hasta hoy, y yo creo que los espacios de representación política son sumamente importantes. Lo dijimos la vez pasada, insistimos y vamos a insistir quizás todas las columnas de acá hasta el fin de los tiempos. Pero no hay hasta que se termine, en algún momento se tiene que caer, chicas. Sí, lo vamos a tirar más que se va a caer. La hormiguita. Pero los espacios de representación política son quizás los lugares más importantes donde podemos incidir, porque desde afuera sí podemos hacer ruido, pero desde adentro el cambio es real. Entonces, las mujeres, las identidades del colectivo LGTBIQ tienen que estar en esos lugares para seguir sembrando memoria, ¿no? Y para que cuando pregunten dónde están las feministas, desde adentro se les conteste, acá estamos, ¿no? Sí, y eso se está llevando a cabo en la actualidad, se cumplen con los cupos, hay lugar para las mujeres en la política.
No. Lo cierto es que no, en la medida en que construyamos o que sigamos sosteniendo prácticas que son muy malas prácticas, como haber defendido los cupos, construido los cupos y sostener los cupos, pero al mismo tiempo llenamos esos cupos con parientes, familiares, amigues del sujeto varón político que se alía con esa banca que claro, sobra, bueno, no va a haber representación política feminista ni femenina. Casi que es una cuestión meramente auténtica, genuina, exacto. No, y también no olvidemos, lo dijimos la vez pasada y es importante recordar, Tucumán es la única provincia que no tiene paridad de género. Entonces, es importante tener esto en cuenta para hacer carne la memoria, verdad y justicia, porque, como decimos, los espacios de representación política no son un favor, no es caridad que se le hace ni a las mujeres ni a las ni al colectivo de la LGTBIQ+, sino es algo que debe ser, o sea, ya los varones heterosis propietarios instruidos ya los vimos en la historia, ya han decidido muchas cosas y no tienen que dejar de pasar el micrófono a quienes les competen las políticas públicas por las que bregan, ¿no? Porque si no se parece mucho a esto de yo elijo tu plan de vida porque me parece mejor, ¿no? Sí. Y no caer tampoco en que nos crean votantes tontos, básicamente, no caer en las personas que ahora en campaña están diciendo, bueno, nosotros vamos a bregar por estas luchas, vamos a apoyar con todo a estas luchas, y sabemos que eso es una máscara básicamente para simplemente cooptarnos, porque después revisamos su historial y el historial que tienen de políticas públicas siempre nos termina vulnerando a nosotros. Claro. Ser conscientes de eso también y poder analizarlo desde ese punto. Y llevar las discusiones de la arena política también con razones públicas. Empezar a entender que cuando discutimos política, discutimos razones que tienen que ser razones públicas. Y razones públicas no son mis valores, mi cosmovisión moral sobre el universo y la humanidad, ni lo que yo creo que es lo que está bien o mal, sino lo que corresponde, lo legal, lo justo, lo equitativo, y cuando empecemos a tener esos debates desde esos lugares y con esa finalidad, digamos, discutamos razones y argumentos públicos que nos competan a todos, creo que vamos a empezar a tener debates con mucha mayor calidad. Y de verdad vamos a tener que dejar de lado muchísimas valores que se relacionan con nuestra religiosidad o con nuestra vida espiritual o con nuestra cosmovisión moral, que no tiene por qué ser compartida con aquel otro que está al lado. Sin duda. Y nos vamos a ver obligadas a buscar, de verdad, investigar y buscar razones públicas. Los debates en las arenas políticas se van a transformar considerablemente. En ese sentido. Chicas, les agradezco la presencia, nos han dado la posibilidad también de poder analizar en este 24 de marzo con una perspectiva distinta y de poder también, como dicen ustedes, construir la democracia día a día, pensando en todo lo que compone a esta sociedad y en todos los derechos que debemos respetar también. Las invito para el próximo jueves. Obvio, volveremos para que no se pregunten tanto dónde están las feministas. Sí, ustedes si quieren saber dónde están las feministas, acá estamos. Se quedan ustedes en el aire de la 90.1, pausa breve, ya seguimos con más. ¿Quién sabe?